En este video vamos a continuar dentro del tema de enlace y en particular nos vamos a enfocar en el enlace covalente. Les mencioné anteriormente que una de las propiedades más importantes a tener en cuenta a la hora de clasificar el tipo de enlace existente entre los elementos que forman un compuesto es la diferencia de electronegatividad. Es así que cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman un compuesto es mayor que 1,7, podemos decir que ese compuesto es un compuesto iónico, mientras que cuando esa diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, el compuesto es covalente. Y es así que las uniones covalentes se dan entre elementos que tienen poca diferencia de electronegatividad, y estos elementos entonces tenderán a completar el octeto de la capa de valencia compartiendo electrones con otro elemento. Y este tipo de enlace covalente se da fundamentalmente entre los elementos no metálicos. Recordemos que los no metales son aquellos elementos que tienen altas electronegatividades, altas cargas nucleares efectivas, pequeños tamaños atómicos, altas energías de ionización y altas afinidades electrónicas. Entonces, cuando se forma un enlace entre elementos no metálicos, normalmente es enlaces de tipo covalente, mientras que cuando los no metales se unen a metales alcalinos o alcalinoterrios, los compuestos son normalmente iónicos. Son pocos los compuestos que son completamente covalentes o completamente iónicos. En general, lo que tenemos son compuestos con un enlace intermedio entre el enlace covalente puro y el enlace iónico puro. En esta diapositiva lo que estamos observando son los cloruros de los elementos del periodo 3, desde el cloruro de sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y hasta el cloro. El cloro es una molécula covalente porque justamente está formado por dos átomos del mismo elemento, o sea que la diferencia de electronegatividad es cero y es una molécula covalente pura. Mientras que a medida que vamos aumentando la diferencia de electronegatividad del cloro con el otro elemento que forma el compuesto y nos vamos desplazando hacia la izquierda en el periodo 3, va aumentando la diferencia de electronegatividad. En la gráfica de la izquierda vemos que va disminuyendo esa diferencia de electronegatividad a medida que vamos formando el cloruro correspondiente a un elemento que esté más a la derecha en la tabla periódica. Ahora veamos cómo influye esa diferencia de electronegatividad en dos de las propiedades más importantes que nos sirven para caracterizar a un compuesto como iónico o covalente. Primero es la temperatura de fusión. Vimos en el video anterior que esa temperatura de fusión para los sólidos iónicos es alta. Habíamos dicho entre 600 y 2000 grados centígrados para los sólidos iónicos. Los sólidos covalentes tienen temperaturas de fusión mucho más bajas, e inclusive algunos son líquidos a temperatura ambiente como estamos viendo acá, y otros son gaseosos a temperatura ambiente como el cloro. En la gráfica del medio vemos cómo varía la temperatura de fusión para los halogenuros del periodo 3. Vemos que para el caso del cloruro de sodio la temperatura de fusión es de 800 grados centígrados y podemos decir entonces que la diferencia de electronegatividad en el cloruro de sodio es lo suficientemente grande como para que el compuesto sea clasificado como un compuesto iónico que tenga una alta temperatura de fusión. Lo mismo para el cloruro de magnesio, que tiene una diferencia de electronegatividad que está alrededor de 1.8 y por lo tanto tiene un punto de fusión que está alrededor de los 700 grados centígrados. Sin embargo, cuando pasamos al cloruro de aluminio, que tiene una diferencia de electronegatividad de 1,5, tenemos una temperatura de fusión que está por debajo de los 200 grados centígrados. Entonces acá vemos cómo al pasar de compuestos iónicos a compuestos con mayor carácter covalente, el punto de fusión baja muchísimo, y si
disminuimos aún más la diferencia de electronegatividad, tenemos compuestos que son líquidos a temperatura ambiente porque tienen puntos de fusión que están por debajo de 0 grados centígrados. Para el tetracloruro de silicio, el tricloruro de fósforo y el dicloruro de azufre están por debajo de 0 grados los puntos de fusión y por lo tanto son líquidos a temperatura ambiente. Estos son compuestos covalentes. Y por supuesto para el caso del cloro va a estar el punto de fusión muy por debajo de 0 grados porque es ya directamente gaseoso a temperatura ambiente. Y veamos otra propiedad que es importante, que es la conductancia a la temperatura de fusión, o sea, cuando están fundidos. Dijimos que los compuestos iónicos no son conductores de la electricidad cuando están sólidos, cuando están en estado sólido. Ahora, cuando están fundidos, sí, porque los iones tienen movilidad y pueden conducir la electricidad. Entonces nos fijamos y vemos que la conductancia del cloruro de sodio y del cloruro de magnesio es alta. Tenemos 100 y bueno, esta es una escala logarítmica, así que supongamos que sea alrededor de 60 para el cloruro de magnesio. Pero después cae abruptamente para el cloruro de aluminio, que dijimos que era más covalente que iónico, y es nula para los otros compuestos que son mucho más covalentes. Es decir, que una forma de diferenciar a un compuesto iónico de covalente es a partir de la capacidad que tenga para conducir la corriente cuando está fundido. Entonces el cloruro de sodio y el magnesio son conductores cuando están fundidos, mientras que todos los otros no lo son porque son compuestos fundamentalmente covalentes que no conducen la electricidad. Entonces vemos cómo el tipo de enlace depende de la diferencia de electronegatividad y eso influye sobre las propiedades de la sustancia o del compuesto formado. Veamos cómo se forma entonces el enlace covalente en moléculas diatómicas homonucleares, es decir, formadas por dos átomos del mismo elemento, para las cuales el enlace va a ser covalente puro porque la diferencia de electronegatividad es 0. Entonces tenemos dos átomos de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno se caracteriza por tener un electrón en su capa de valencia que se va a combinar con otro átomo de hidrógeno que también tendrá un electrón en su capa de valencia, en el único orbital que tiene, que es el 1s. Cuando se unen para formar la molécula de hidrógeno, entonces tenderán a compartir estos electrones para completar cada uno la capa de valencia con dos electrones y adquirir así la configuración estable del gas noble, que es el helio. Si usamos los símbolos de Lewis, recordemos que los símbolos de Lewis son los símbolos del elemento más un puntito por cada electrón en la capa de valencia, tenderán, entonces cada uno de los átomos de hidrógeno aportará un electrón para formar el enlace y completar así el dueto, sería en este caso de valencia, porque no es un octeto sino un dueto de valencia, que es el que completa siempre el hidrógeno cuando forma los enlaces covalentes. Este enlace entre los dos átomos de hidrógeno lo podemos indicar por los dos electrones compartidos, siguiendo la notación de Lewis, o también en lugar de dibujar los dos electrones compartidos podemos hacer una línea. Esta línea representa dos electrones compartidos por los dos átomos a los que une. Entonces usaremos la simbología de Lewis para indicar a los elementos que vamos a unir para la formación de los compuestos covalentes. Acá están representados los elementos del periodo 2 con los símbolos de Lewis correspondientes. A medida que vamos agregando electrones en la capa de valencia, vamos agregando puntitos alrededor de cada uno de los elementos, y están escritas acá entonces las configuraciones de la capa de valencia de cada elemento, el número de electrones
equivale al número de puntitos que estamos haciendo, y además acá está dada la electronegatividad de cada uno de ellos, que es lo que vamos a tener que tener en cuenta para ver si hay una transferencia de un electrón de un elemento al otro o si lo que estamos formando es un enlace covalente. Ahora lo que vamos a analizar es enlace covalente, así que siempre lo vamos a unir por líneas y vamos a decir que esos electrones van a estar compartidos para completar los octetos de valencia correspondientes. Veamos una serie de moléculas diatómicas homonucleares, en que son todas moléculas covalentes puras, porque están todas formadas por dos átomos del mismo elemento y por lo tanto sin diferencias de electronegatividad entre ellos, pero que difieren en el número de electrones compartidos entre los dos átomos para completar el octeto de la capa de valencia. En el primer caso tenemos la molécula de flúor, que está formada por dos átomos de flúor. Cada uno de ellos tiene 7 electrones de valencia, los 7 electrones de valencia del átomo de flúor de la izquierda en azul, los 7 electrones de valencia del átomo de flúor de la derecha en rojo. Para formar la molécula, cada uno de los átomos de flúor aporta un electrón para compartir, y así cada uno de ellos completa los 8 electrones, el octeto de valencia. Por lo tanto, podemos representar la molécula de flúor como por los dos átomos de flúor unidos a través de una línea que va a estar representando los dos electrones compartidos por los dos átomos de flúor para formar esa molécula. Decimos entonces que el tipo de enlace covalente que se forma entre los dos átomos de flúor es un enlace simple, porque bastó con compartir un par de electrones para que cada átomo completara el octeto. Pasemos a la molécula de oxígeno, en la cual cada átomo de oxígeno ahora tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, va a necesitar 2 electrones adicionales para completar el octeto de la capa de valencia y estabilizarse. Entonces, el átomo de oxígeno de la izquierda aportará 2 electrones, el átomo de oxígeno de la derecha aportará otros 2 electrones, y así cada uno de ellos completará los 8 electrones con los 2 electrones adicionales que provienen del otro átomo de oxígeno. Entonces, como estarían compartiendo 4 electrones, porque cada uno de ellos aporta 2 electrones para que el otro complete el octeto, decimos que existen entonces 2 enlaces covalentes entre los dos átomos de oxígeno, o bien un enlace covalente doble entre los átomos de oxígeno. Un enlace covalente doble es aquel que involucra 4 electrones, 2 pares de electrones. De este modo, cada átomo de oxígeno completa el octeto con los 2 pares de electrones enlazantes o compartidos, más los 2 pares de electrones, no compartidos. Si pasamos al caso de la molécula de nitrógeno, cada átomo de nitrógeno tiene 5 electrones en su capa de valencia y por lo tanto necesita 3 electrones adicionales para completar el octeto. En este caso, los 2 átomos de nitrógeno compartirán 6 electrones, 3 aportados por cada uno de ellos, para que de esa manera ambos puedan completar su octeto. Los 5 que tenían más los 3 que comparte con el otro átomo de nitrógeno. Entonces, de este modo, habremos generado un triple enlace covalente entre los 2 átomos de nitrógeno, y cada átomo de nitrógeno completa su octeto con 3 pares de electrones compartidos y un par de electrones no compartidos. Un resultado de la multiplicidad del enlace, o sea, cuando pasamos del enlace simple al doble y del doble al triple, es que el enlace triple es mucho más fuerte que el doble y este es más fuerte que el simple, y como consecuencia de ser más fuerte, la distancia interatómica también es menor. Entonces, al haber enlace de mayor multiplicidad,
la distancia entre los átomos que están unidos es más corta que cuando el enlace es doble, que cuando el enlace es simple. En todos estos casos tenemos un enlace covalente puro, no es un enlace covalente polar, en el cual los electrones están compartidos por igual entre los dos átomos que forman la molécula, porque la diferencia de electronegatividad entre los átomos de la molécula es cero. Ahora analicemos moléculas triatómicas homonucleares, o sea, formadas por tres átomos del mismo elemento. Vamos a analizar el anión SiDa y la molécula de ozono. En cada caso, lo que vamos a deducir es cómo escribir la estructura de Lewis para cada uno de estas sustancias, el anión y la molécula neutra. Lo primero que tenemos que hacer para poder escribir la estructura de Lewis correspondiente es conocer el número total de electrones que forman la molécula o el ion. En este caso, el número total va a estar dado por el número total de electrones de valencia de todos los átomos que forman en la molécula o el ion, más los electrones que provengan de la carga que tiene ese ion. El número total de electrones entonces será, como cada átomo de nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia, tenemos 5 por 3, 15 son los electrones aportados por los 3 átomos de nitrógeno, más 1, que es el electrón correspondiente a la carga negativa. Así que tenemos un total de 16 electrones. Para escribir la estructura de Lewis tendremos que distribuir estos 16 electrones sobre los átomos que forman el anión SiDa. Lo primero que tenemos que hacer es unir a los átomos que forman el anión o la molécula con un enlace simple, colocando siempre el átomo menos electronegativo en el centro. En este caso, como los tres átomos son iguales, es indiferente cuál es el que pongamos en el centro, porque son tres átomos de nitrógeno. Entonces los unimos a los tres átomos que forman el anión por un enlace simple. Ese es el primer paso que hacemos para cuando vamos a escribir la estructura de Lewis de cualquier compuesto. Unimos a los elementos por un enlace simple. Después completamos los octetos de los átomos terminales. En este caso serían los dos nitrógenos de los extremos. Entonces completamos el octeto hasta completar el número total de electrones que tengamos. Como tenemos 16 y ya habíamos colocado 4 en los dos enlaces, 4, 2 más 6, más 2, 8, más 2, 10, y seguimos colocando. Acá ya con esto completamos el octeto en torno a este nitrógeno y ya pusimos 10 electrones. Seguimos colocando 12, 14, 16 electrones. Terminamos de colocar los 16 electrones y completamos los octetos de los dos átomos de las puntas y nos quedó el átomo de nitrógeno central, que ahora va a estar rodeado por 4 electrones de valencia, porque están los 2 electrones compartidos con uno de los nitrógenos y otros 2 electrones compartidos con el otro nitrógeno, o sea que tienen 2 pares de electrones alrededor del nitrógeno central. Como todos los átomos de la molécula o del anión tienen que completar el octeto de valencia, evidentemente debemos tener que hacer algo para que el nitrógeno central también complete su octeto. ¿Cuántos le falta para completar el octeto? 4 electrones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Formamos enlaces múltiples. Hacemos que cada uno de los nitrógenos de los extremos aporten un par de electrones y los compartan con el nitrógeno central, formando de esa manera 2 dobles enlaces. Entonces, 2 de los electrones del nitrógeno de la izquierda pasan a formar un nuevo enlace, 2 de los electrones del nitrógeno de la derecha forman un nuevo enlace, y de este modo entonces nos queda la estructura de Lewis definitiva para el anión SiDa, en la cual el nitrógeno central está unido por 2 dobles enlaces a los nitrógenos de los extremos, y cada uno de los
átomos de nitrógeno del anión está rodeado por 8 electrones. Cada nitrógeno de los extremos por 2 pares de electrones no compartidos y 2 pares de electrones compartidos, mientras que el nitrógeno central está rodeado por 4 pares de electrones compartidos. Veamos el caso del ozono. En el ozono tenemos un total de 18 electrones, 6 por cada átomo de oxígeno, tiene 6 electrones en la capa de valencia. Entonces, lo primero que hacemos es escribir los 3 átomos de oxígeno unidos entre sí, por un enlace simple. Después completamos los octetos de los átomos de oxígeno de los extremos. Habremos puesto hasta allí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 electrones. Nos quedan 2 electrones más. ¿A dónde los vamos a colocar? Esos 2 electrones adicionales los colocamos en el oxígeno del centro. Entonces tenemos que los 2 oxígenos de los 2 extremos han completado sus octetos, pero el oxígeno central tiene 2 pares de electrones compartidos más un par de electrones no compartidos, o sea, 6 electrones alrededor del oxígeno central. Por lo tanto, no ha completado su octeto, necesitará completar el octeto. ¿Cómo lo hará? Bueno, uno de los átomos de oxígeno de uno de los extremos aportará un par electrónico adicional para formar un doble enlace con el oxígeno central, y de esa manera todos habrán completado el octeto, porque el oxígeno central va a estar rodeado por 3 pares de electrones compartidos y un par de electrones no compartidos, y el oxígeno terminal de la izquierda va a tener está rodeado de 2 pares de electrones no compartidos y 2 pares de electrones compartidos, mientras que el de la derecha va a estar rodeado por 3 pares de electrones no compartidos y un par de electrones compartidos. Todos completan el octeto, habiendo generado un doble enlace con uno de los oxígenos de los extremos y el oxígeno central. Analicemos ahora el enlace covalente que se forma en moléculas poliatómicas como los hidrocarburos. Recordemos que los hidrocarburos, de acuerdo a la multiplicidad del enlace carbono-carbono, se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son los hidrocarburos en los que los átomos de carbono están unidos por un enlace simple. Los alquenos son los hidrocarburos en los que los átomos de carbono están unidos por un enlace doble. Y los alquinos son los que tienen los átomos de carbono unidos por un enlace triple. Acá tenemos 3 ejemplos de hidrocarburos: el etano como ejemplo de un alcano, el etileno como ejemplo de un alqueno y el acetileno como ejemplo de un alquino. En el etano, el número total de electrones es 14. 4 electrones de valencia por cada átomo de carbono. Como tenemos 2, tendremos 8 electrones aportados por los 2 átomos de carbono, y 6 electrones aportados por 1 por cada hidrógeno que tiene la molécula. Los átomos de hidrógeno, en cualquier molécula que vayamos a representar, siempre van a estar ubicados en posiciones terminales, o sea, en los extremos de la molécula. Por lo tanto, nunca vamos a poder ubicar en el centro a un átomo de hidrógeno. Esto es porque el hidrógeno solo puede formar un enlace, porque tiene capacidad para compartir hasta un par de electrones, porque solamente tiene un orbital 1s, y en un orbital solamente puede haber hasta 2 electrones. Entonces, los hidrógenos siempre se van a ubicar en las posiciones terminales de la molécula. Para dibujar entonces la molécula de etano, para hacer la estructura de Lewis de la molécula de etano, colocamos 3 hidrógenos unidos por enlaces simples a cada uno de los átomos de carbono. Y una vez que hicimos esto, unimos los átomos de carbono entre sí. Al hacerlo, unimos todos los elementos
los átomos de los elementos que forman la molécula por un enlace simple y habremos usado los 14 electrones que teníamos para generar la molécula de etano, porque tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones. Los 14 electrones están ubicados en los 7 enlaces simples que mantienen unidos los átomos en la molécula de etano. Si pasamos al etileno, ahora tenemos un número total de 12 electrones. Hacemos igual que antes, unimos los 4 hidrógenos, 2 hidrógenos los unimos a cada uno de los 2 carbonos y después unimos los 2 carbonos entre sí por un enlace simple. Cuando hacemos eso, nos habrá quedado 2 electrones extras, sin ubicar, que los podemos ubicar en cualquiera de los 2 átomos de carbono, uno en cada uno o los 2 en uno de ellos. Pero si lo hacemos, no nos quedan completos los octetos de valencia. Si dejamos un electrón en cada uno de los 2 átomos de carbono, nos queda un total de 7 electrones en torno a cada carbono. Le falta un electrón para completar el octeto de valencia y por lo tanto la forma que tienen ambos carbonos de completar el octeto de valencia es formando un segundo enlace covalente entre ellos. Entonces los 2 átomos de carbono comparten 2 pares electrónicos entre sí, además de los otros 2 pares electrónicos que están compartiendo con 2 átomos de hidrógeno. De esa manera, cada átomo de carbono está rodeado por 4 pares de electrones compartidos que les permite completar el octeto de valencia a cada uno de los 2 átomos de carbono. En el caso del acetileno, que es un alquino, los 2 átomos de carbono están unidos a 2 átomos de hidrógeno, cada uno unido a un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, si los unimos de esa manera a un átomo de hidrógeno, después los unimos entre sí a los 2 átomos de carbono, nos queda que cada uno de los átomos de carbono tendrá 4 electrones que estarán formando 2 enlaces, o sea, estarán rodeados por 2 pares de electrones compartidos, más los 2 electrones que le queda a cada uno extra sin compartir. Por lo tanto, cada uno tiene 6 electrones en la capa de valencia y no completa el octeto de valencia. Lo mismo pasa con el otro átomo de carbono. Para completar el octeto de valencia, a cada uno le faltan 2 electrones. ¿Cómo lo harán? Cada uno aporta esos 2 electrones y forman un triple enlace entre sí, completando de esa manera el octeto de valencia. O sea, que cada uno queda rodeado por 8 electrones o 4 pares de electrones compartidos. Hasta ahora hemos visto todos casos en los que el enlace covalente se produce entre átomos de igual electronegatividad y por lo tanto son enlaces covalentes puros. Incluso en el caso del carbono, del enlace carbono-hidrógeno, la diferencia de electronegatividad se considera chica como para considerar que ese enlace fuera covalente polar. Sin embargo, como ya vimos en un video anterior, cuando la diferencia de electronegatividad de los átomos de los elementos que forman el enlace es grande, se genera una distribución no uniforme de los electrones que no van a estar compartidos por igual entre los 2 átomos de los elementos que forman el enlace, generando de esa manera lo que conocemos como un enlace covalente polar. En el ejemplo que está en la diapositiva, vemos el enlace entre el flúor y el hidrógeno. La diferencia de electronegatividad es grande, comparten un electrón para que de esa manera cada uno adquiera la configuración de gas noble y complete la capa de valencia. El flúor con sus 8 electrones de valencia y el hidrógeno con los 2 electrones de valencia, pero como el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces habrá una distribución de ese par de electrones compartidos que va a estar muy desplazado hacia el átomo más electronegativo. El resultado es la formación de un dipolo, es decir, se genera una densidad de carga negativa en torno al elemento más electronegativo del enlace, mientras que existe un déficit
una deficiencia de carga negativa en el otro extremo, lo cual genera una densidad de carga positiva. Esto es como consecuencia del desplazamiento del par de electrones compartidos hacia el elemento más electronegativo. El dipolo generado se indica con una flecha que apunta en la dirección del átomo más electronegativo. Decimos que el enlace entonces covalente polar y que tendrá un dipolo cuyo extremo negativo coincidirá con la posición en la que se encuentre el átomo más electronegativo. La flecha entonces apunta en esa dirección y la cruzamos en el otro extremo, desde donde inicia la flecha y donde sería el polo positivo, la cruzamos para indicar el signo más. Entonces, el polo positivo del dipolo es el inicio de la flecha, el polo negativo del dipolo es el final de la flecha, la punta de la flecha. Entonces se genera una molécula polar, es decir, una molécula que tiene un polo negativo y un polo positivo. Ese polo negativo va a coincidir con la posición en la que se encuentra el átomo más electronegativo de la molécula y el polo positivo con el menos electronegativo. La magnitud del dipolo eléctrico se puede cuantificar calculando o midiendo el momento dipolar. El momento dipolar de un enlace es igual al producto de la carga por la distancia entre las cargas. Por ejemplo, para el caso del cloruro de hidrógeno, habrá un momento dipolar que apunte hacia el elemento más electronegativo, en este caso es el cloro, generando una densidad de carga negativa sobre este extremo de la molécula y una densidad de carga positiva sobre el otro extremo de la molécula. Acá en azul estaría indicada la densidad de carga negativa, mientras que en rojo está indicada la densidad de carga positiva. Entonces vemos cómo hay un aumento de densidad de carga negativa en este extremo y un aumento de densidad de carga positiva en este otro extremo. El resultado es la generación de un momento dipolar cuya magnitud la podemos calcular a partir del producto de las cargas del extremo negativo o del extremo positivo por la distancia que las separa. Siempre la magnitud de estas cargas negativas y positivas son iguales, o sea que se habrá generado en este extremo una carga negativa igual en magnitud pero de signo contrario a la carga positiva que se genera en el otro extremo. O sea que los dos polos de la molécula tienen la misma carga pero distinto signo. El momento dipolar se expresa en device. El device, porque son unidades muy chiquititas, es igual a 3,34 por 10 a la menos 30 coulomb por metro. Y R en esta expresión es la distancia internuclear. Entonces veamos un ejercicio de aplicación de esto. Nos dice el ejercicio: la longitud de enlace del cloruro de hidrógeno es de 1,27 angstroms y el momento dipolar medido es de 1,08 device. ¿Cuál es la carga sobre cada átomo en unidades de carga del electrón? Unidades de carga del electrón para no tener que usar coulomb, que va a ser una cantidades muy chiquitas, y entonces por eso se convierte en cargas del electrón. Entonces, si lo que conocemos es la distancia entre las cargas y el valor medido del momento dipolar, podemos calcular cuál es la carga que tiene cada uno de los dos polos de la molécula. Haciendo el cociente, despejando de esta ecuación, Q igual a momento dipolar sobre distancia. El momento dipolar es 1,08 device, lo reemplazamos por coulomb metro, y o sea que multiplicamos por 3,34 por 10 a la menos 30, y Armstrong lo pasamos a metros, o sea que 1,27 multiplicamos por 10 a la menos 10, y de esa manera calculamos la carga en unidades de coulomb, que es 2,84 por 10 a la menos 20.
Como dijimos que había que expresarlo en unidades de carga del electrón, entonces si hacemos la conversión, dividiendo por la carga del electrón, tenemos que la carga de cada uno de los polos de la molécula de cloruro de hidrógeno es de 0,178 unidades de carga del electrón. Quiere decir que tendremos una densidad de carga negativa sobre el cloro que será de 0,178 unidades de carga del electrón, y y en el otro extremo tendremos igual carga pero de signo positivo. Vemos que es menor que la carga de un electrón, porque si hubiera sido transferida totalmente un electrón desde el hidrógeno al cloro, acá tendríamos una carga de -1, y en realidad lo que tenemos es una carga de menos 0,178. Quiere decir que un 17,8% de la carga de un electrón es lo que se genera como densidad de carga negativa en ese extremo de la molécula. El dipolo tiene una carga siempre que es menor a la carga del electrón. Comparemos entonces las cargas que se generan en los polos negativo y positivo de los distintos halogenuros de hidrógeno. En la tabla vemos los valores de momento dipolar en Debye para el fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro de hidrógeno. Vemos que ese momento dipolar va disminuyendo a medida que disminuye la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y los distintos halógenos. La mayor diferencia de electronegatividad existe con el flúor, mientras que la menor es con el yodo, que es 0,4, y el momento dipolar entonces es mucho mayor para el fluoruro de hidrógeno que para el yoduro de hidrógeno. Vemos que hay una relación directa entre la diferencia de electronegatividad y el momento dipolar. Esos momentos dipolares van a ser mucho más altos cuanto mayores sean las diferencias de electronegatividad entre los elementos que forman el enlace. Ahora, el momento dipolar dijimos que también era proporcional a la distancia, y la distancia para el fluoruro de hidrógeno va a ser mucho más corta que para el yoduro de hidrógeno, porque el flúor es mucho más chiquito que el yodo. Entonces, en este caso, la distancia interatómica es 0,92 angstrom contra 1,61 angstrom en el yoduro de hidrógeno. Sin embargo, la carga resultante de la diferencia de electronegatividad es mucho mayor sobre el fluoruro de hidrógeno que sobre el yoduro de hidrógeno, y por lo tanto supera esta diferencia. Si vemos, es 0,41 a 0,057, o sea que aumenta casi 10 veces, mientras que acá tendríamos una relación de que no llega a aumentar al doble la distancia, mientras que acá casi aumenta 10 veces la carga generada sobre los extremos de la molécula como consecuencia de la diferente electronegatividad. O sea que pesa más la carga generada que la distancia, y el resultado es que el momento dipolar de enlace siempre es mayor cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos de los elementos que forman el enlace. Si quisiéramos estimar la carga sobre cada uno de los extremos de la molécula, podríamos aplicar esta formulita que a partir de las electronegatividades, este sería el símbolo de la electronegatividad del elemento A, y la electronegatividad del hidrógeno o de cualquier otro elemento B que esté formando el enlace, podemos hacer un cálculo de la carga parcial sobre cada uno de los extremos de la molécula, haciendo la relación entre la electronegatividad del elemento A sobre la suma de las electronegatividades de los dos elementos por los dos electrones compartidos menos un electrón que ya aporta originalmente cada uno de los elementos. Entonces, haciendo este calculito simple de electronegatividad relativa por la carga de dos electrones menos la carga de un electrón, podemos calcular la carga parcial. Yo hice los calculitos para cada uno de estos halogenuros de hidrógeno, y los valores obtenidos en unidades de carga del electrón es 0,31, 0,18, 0,14, 0,08. En algunos casos no coincide exactamente con el valor obtenido a partir
de la distancia medida y a partir del momento dipolar medido, pero es una buena aproximación y nos permite ver los valores relativos que tienen las cargas en los átomos que forman las moléculas de los halogénuros de hidrógeno con una aproximación bastante buena. En el próximo video continuaremos con enlace covalente, veremos moléculas poliatómicas polares y no polares y comenzaremos a ver las formas y geometrías electrónicas y moleculares que tienen las moléculas covalentes.